Hola, buenos días. Estamos a sala llena para hacer un viernes a la mañana. Los que estén allá lejos, si quieren acercarse, así somos más y levantamos el calor de la sala. Vamos a empezar con el bloque del viernes a la mañana de LACNOG. Vamos, viejo. Pilas, pilas. Bueno, tenemos presentaciones interesantísimas. Vamos a tener unas charlas relámpago, así que sintonicen su canal y quédense. Luego vamos a tener la clausura por el presidente del LACNOG, me imagino, y demás. La primera presentación es de Mateus Leal, que va a estar en línea, especialista en telecomunicaciones, ciberseguridad y diseño de arquitecturas. Nos va a presentar SD-WAN as a Service, la nueva era de las redes a demanda. Así que, Mateus, cuando yo te miro para allá, vos me mirás para acá, ahí está, nos sacan la foto. Empezamos con la presentación, tienes 20 minutos, como todos, yo te voy a estar controlando el tiempo, así que bienvenido, Mateus. Muchas gracias. Sí. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a todos los que están aquí presentes en un viernes de mañana. Me imagino que los colegas hayan aprovechado bastante el evento con muchas ideas, con los contenidos. Y me parece que es fantástico cómo la CNIC logra hacer estos eventos tan interesantes. Mi agradecimiento sincero al equipo de la CNIC por darme la oportunidad de estar aquí y conversar sobre este tema que voy a comentar hoy. Y es claro que también especialmente hoy vamos a hablar sobre SD-WAN as a Service, la nueva era de las redes a demanda. Y para darles un poco de contexto sobre lo que esto que se ha derivado en el mercado. Y en base a esto empezamos a ver nuevas formas de brindar este tipo de servicios y también con un nuevo modelo para ofrecer conectividad a los clientes. Entonces, mi objetivo con esta presentación es mostrarles este cambio de paradigma y ver cómo podemos hacerlo con nuestros proveedores, o sea, aunque que ustedes son profesionales o empresas, puedan aprovechar al máximo la información que voy a compartir con ustedes. Para quien no me conoce, yo soy Mateus, soy ingeniero de telecomunicaciones y especialista en Network Security, y me gusta presentarme como productor de contenidos. Yo tengo un canal de YouTube donde comparto cosas como tutoriales. Entonces, a quien le interesa puede visitar mi canal de YouTube para conocer más. Aprovechen también que les dejo mi LinkedIn por si quieren entrar en contacto, y también les dejo mi correo electrónico por si quieren conversar personalmente. Entonces les voy a contar un poquito sobre la línea de tiempo del WAN. Vamos a hacer un viaje en el tiempo sobre WAN, incluso para que podamos entender dónde comenzó y hacia dónde estamos yendo en este concepto. Entonces, nuestra historia empieza a mediados del año de 1965 con Lawrence Roberts, que para muchos se lo considera uno de los padres de la Internet. Y en aquellos tiempos, junto con Thomas Merier, hizo un trabajo conjunto que estableció la primera conexión WAN de la historia. Entonces, un poco más adelante, ya por allá por 1989, surgió The World, que fue uno de los primeros proveedores de Internet en Estados Unidos.
a nivel comercial. Entonces, yo se los comento porque ese fue un momento clave. Internet dejó de ser algo solo relacionado a las universidades y a otras cosas, pasando a ser algo que se integró a la vida cotidiana de las personas. Y entonces no paraba de evolucionar y llegamos al año 1993, donde se desarrollaron las redes de Frame Relay con el RFC 1490, y luego tenemos aquí el surgimiento de del MPLS, y con el MPLS se utilizaron eventualmente por nuestros proveedores, los usan para tener ese tipo de conectividad que le brindamos al cliente. Y desde el surgimiento del MPLS, que básicamente se transformó en un estándar del mercado, especialmente para servicios corporativos, entonces nos permitía exigirles a los proveedores que nosotros como proveedores brindáramos mejores servicios a nuestros clientes. Con el tiempo esto fue cambiando, y entonces vamos a ver cómo fue ese cambio ahora. Para verificar para conocer ese cambio de escenario, yo les traje un ejemplo de un estudio de casos de un cliente tenemos un evento que es una muestra, un ejemplo más pequeño, pero se puede expandir, se puede poner muchos más data centers y muchos más clientes finales, y la conectividad de estos nudos, como pueden observar entre los proveedores, lo hacía el ISP1 o el ISP2, donde el papel del proveedor en ese caso era ofrecer circuitos como los MPLS, como Internet en circuitos, y el resto de la comunicación sucedía aquí, que era cómo le brindábamos la Internet a nuestros clientes. Entonces, esto tan solo teníamos... Pero participábamos efectivamente de la inteligencia y la construcción de la web del cliente, lo que muchas veces hacía con que el proveedor, por ejemplo, en la cabeza de nuestros clientes no se podía sustituir esa estructura. Toda la responsabilidad que se espera del cliente muchas veces era incómodo para ellos, porque exigía que el cliente fuera mucho más especializado en ese tipo de redes más robustas, implicando un costo operativo más grande y una complejidad de operación que muchas veces nuestros clientes no les agradaba a nuestros clientes. El objetivo de nuestro enfoque es presentar el cambio que vino en ese sentido. Vemos que el mundo hoy día está mucho más conectado. La calidad del servicio de Internet que tenemos hoy está mucho mejor en los últimos años. Como consecuencia, tuvimos nuevos servicios con esta evolución, pero también aumentó la exigencia de nuestros clientes, porque las empresas en esos casos, ofrecen más agilidad, más entendimiento, más control sobre el cliente, pero también están los temas de la red y en ese contexto que empezamos a hablar de que surge en MSLAN. Las redes, por medio de esta tecnología, logramos aprovechar una infraestructura que ya existe, que ya brindábamos antes. Sin embargo, logramos entregar un nivel de conectividad mucho más inteligente y flexible para nuestros clientes. Voy a presentar en la próxima diapositiva, es justamente eso. Les quiero mostrar un estudio de caso sobre cómo podemos construir esa nueva red y en base a esa nueva red también ofrecer ese nuevo tipo de servicio a los usuarios. Para eso vuelvo a nuestro ejemplo. Acá
teníamos la matriz conectados a varias sucursales, pero el rol del proveedor estaba nada más que en la provisión. Ahora damos un salto con relación a eso. Vamos a estar más interconectados con el cliente, tenemos una participación más activa en la medida que, bueno, ¿cómo vamos a mostrarles ahora? El primer paso para llegar a dar ese próximo salto es, por ejemplo, cambiar esos equipos o adicionar nuevos equipos. Vamos a adicionar donde antes teníamos el proveedor de borda. Vamos ahora a tener algo en la mitad del camino. El nuevo elemento es lo que llamamos de SD-WAN Edge. SD-WAN Edge será el equipo responsable de la construcción del backbone de SD-WAN. Y bueno, vamos a saltar otra vez porque vemos que los elementos antiguos como los Provider Edge eran distintos. La diferencia que tenemos ahora es la adición del tercer elemento en nuestra historia, que dará una gran diferencia, una total diferencia de acá en más. Muy bien, luego de acrecentar esto, el SD-WAN Edge, empezamos a hablar sobre enfoques que muchas veces los proveedores son incómodos para los proveedores porque no están acostumbrados a eso. Tienen un concepto de red distinto. En primer lugar, ¿qué sería esa red underlay para nosotros? Es como la capa física, tienen los estados, los equipos, todo eso que está representado en nuestra topología. Tenemos MPLS, pero también tenemos el circuito de Internet. ¿Dónde está el cambio con relación al modelo tradicional? El primer cambio es que no interfiere más en estos circuitos. Uno tiene la responsabilidad por el proveedor, pero vamos a tener resultado final para el cliente que va a ser el mismo. En la provisión de los servicios, por ejemplo, de SD-WAN, vamos a tomar el estado que los proveedores utilizaban, el servicio de conectividad principal. El servicio como Starlink o como 5G. Como antes teníamos esa infraestructura ya lista, ahora vamos a empezar con una pequeña diferencia con relación a lo que teníamos antes en nuestra infraestructura tradicional. Entonces vamos al modelo SD-WAN y vamos a llamarlo de red overlay. Pasamos de underlay a overlay. Entonces vamos a establecer conexiones de VPN entre las sucursales, de la matriz a las sucursales, de forma que nuestra topología va a facilitar las operaciones en nuestro ambiente. Pueden darse cuenta que ya no interfieren lo que tenemos dentro de la infraestructura, la creación del ambiente dinámico a través de las CPNs, permiten abstraer la capa inferior, la underlay. Y con esa configuración que tenemos acá, vamos a empezar a hablar sobre qué sabe hacer de mejor el proveedor. Bueno, tenemos entonces, antes teníamos la conexión con los proveedores, una conexión de ruteo. Esta conexión, ahora vamos a ver lo que se abstrajo. Podemos utilizar un modelo que sea más sencillo para ruteo, pero también con la configuración como SPF o BGP. Todo lo que estamos haciendo acá es a través de BGP y, configurado a través de las VPNs.
ya no como funcionaba anteriormente. Hay otra diferencia muy interesante también que debemos mencionar, que en este caso ya no se va a utilizar esto para el proceso de decisión de envío de paquetes. Cuando hablamos de BGS One, el ruteo acá va a tener un rol más en el sentido de informar a todos informar todos los caminos disponibles para ese envío. Entonces, establecimos las VPNs por encima de esas redes, creamos los clientes, BGP, y el BGP ahora va a servir como para los prefijos de SD-WAN. Acá es el ejemplo que podemos mostrar, estos prefijos, la sucursal 04 con MPLS, divulga sus prefijos locales a su matriz y la matriz divulga los prefijos para las demás sucursales. Donde teníamos que crear una política de enrutamiento y ese era nuestro enlace principal, el enlace que teníamos que conectar y así sucesivamente. Entonces este abordaje de SD-WAN, el enrutamiento se entrega de manera igualitaria en todos los atributos de políticas de enrutamiento se distribuyan de la misma manera y todos por el mismo camino de igual manera para que todos se instalen de manera igualitaria en cada uno de los locales, lo que es un cambio muy diferente de lo que había antes en cuanto a enrutamiento. ¿Y por qué es que hacemos eso? Porque la inteligencia del enrutamiento del tráfico ya no se va a basar en el enrutamiento. El enrutamiento va a depender de la conexión y el enrutamiento lo va a hacer por la inteligencia del SD-WAN, que va a definir por dónde van las rutas. Entonces, con una base de enrutamiento preparada y pronta para actuar, podemos finalmente construir nuestro backbone de SD-WAN, donde ahora podemos definir las políticas. Ya no tenemos que preocuparnos por las políticas de enrutamiento, pero sí por cómo se van a reenviar los paquetes y cómo y preocuparnos por la salud de cada uno de los enlaces en base al envío de paquetes, a las latencias, al jitter y otros elementos que están involucrados en todo esto. Entonces el SD-WAN nos va a dar una calidad mucho mejor y vamos a poder concentrarnos en cosas más importantes para poder facilitar el tráfico. Entonces, para ejemplificar esto, les voy a mostrar acá una comunicación que saldría de aquí de donde les estoy mostrando con destino a los servidores que están allá. Entonces, nuestra política de crear estadísticas del enlace y como vemos y ese enlace que esté más saludable va a ser el que va a elegir SD-WAN para hacer ese enrutamiento. Entonces, no precisamos limitarnos a las... podemos expandir el ejemplo para conexiones externas, conexiones públicas y entonces volvemos a hacer esto. Viene el tráfico que va vía internet, está dirigiendo el flujo vía internet local de nuestra sucursal, pero dependiendo del tamaño de los paquetes o de la latencia, de que no esté tan saludable para poder enviar por esa vía, el propio SD-WAN va a identificar esos cambios, esas necesidades y automáticamente redirigir el flujo por el camino que considere que está en mejores condiciones para hacer ese enrutamiento. Eso es muy importante.
O sea, antes precisábamos un profesional que analizara lo que estaba pasando y ahí decidir el enrutamiento nuevo. Con esto se puede hacer de manera automática, sin necesidad de interrumpir servicios y ponerse a estudiar la situación. Entonces podemos incluso ir un poco más allá, porque muchas veces SD-WAN se asocia mucho más a una cuestión de conectividad, lo que no es equivocado porque el foco de SD-WAN es la conectividad, pero también podemos hablar sobre otros elementos de calidad que trae SD-WAN, que también es, por ejemplo, la gestión centralizada. Ahora yo no tengo ya la necesidad de fijarme en cada equipo, a ver en qué estado está, cómo están, porque teniendo SD-WAN tenemos un control centralizado, o sea, hay una entidad que se ocupa de eso. La entidad se llama controller y entonces hace no solo el control, sino también el mantenimiento de los equipos, de modo que tenemos una escalabilidad mayor y como consecuencia también tenemos un cambio drástico en cuanto a la calidad de los servicios que brindamos. Entonces, para hacer este tipo de configuraciones se simplifica mucho. Y nosotros también, para traer algunos ejemplos más lindos y sintetizar lo que fui hablando a lo largo de mi charla, les traje aquí los beneficios que SD-WAN tiene en comparación con el modelo tradicional, sintetizando estos 4 puntos que ustedes ven en la diapositiva. El tema de la escalabilidad, o sea, que ya habíamos mencionado, que se podía aumentar el tamaño de la red, la respuesta a problemas de enlace de manera automatizada, como les mostraba, como el caso ese de que elige un camino diferente para las rutas, la gestión centralizada y la reducción de costos. Y también el tema es que el 4º punto es el mejor de todos, es que vamos a brindar un servicio con valor agregado. Entonces, muchas veces nosotros queríamos entregar los circuitos con circuitos sencillos de Internet. Logramos agregar todo el paquete de servicio en un solo producto en vez de brindarlos separados y brindarlos todos juntos al cliente, lo que es un servicio de mucho más calidad, o sea, lo que le va a traer un mejor servicio. Y entonces así terminamos nuestra presentación y espero que a ustedes les haya gustado. Y una vez más, muchísimas gracias por haberme prestado atención y por la invitación de haber venido a compartir con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias, Mateo. Hizo los 20 minutos. Te agradezco muchísimo, Mateus, gran presentador, 20 minutos exactos. ¿Preguntas en la sala o en el chat para Mateus? Bueno, ¿se fue? Ok. Muchas gracias, Mateus. Vamos a pasar entonces al siguiente presentador. Es un amigo de la casa, Manuel Linares.